Bueno, en esta oportunidad quise tocar un tema que es la responsabilidad administrativa o la responsabilidad del Estado. Todavía hay personas que se preguntan si el Estado debe responder en aquellos eventos donde se le sea refutable alguna responsabilidad, como lo sabemos bien, por omisión, en el caso de la falta de mantenimiento de una vía o alguna otra situación como una alcantarilla sin tapa. Bueno, hay muchas situaciones en las que el Estado, por negligencia u omisión de su deber, genera un daño a los terceros. Y hay otros casos donde es el exceso, precisamente por abuso de autoridad, por ejemplo, que se ve la responsabilidad del Estado. Y precisamente aquí les pongo el artículo donde está la ley 1437, que es el Código Contencioso Administrativo. Es el código que regula, y en este caso el artículo que habla de la responsabilidad del Estado, donde especifica o claramente menciona que aquellas personas que se hayan visto afectadas o aquellos que tengan un derecho a reclamar, lo pueden hacer por la vía contenciosa administrativa. Entonces, la norma es clara, no da lugar a ninguna otra interpretación, no hay ninguna otra duda de que el Estado debe indemnizar a aquellas personas que sean afectadas, como lo dije, por una acción o una omisión, como lo dice el mismo artículo. Partiendo de la Constitución también, claramente. Entonces encontramos que, como lo exponía, una alcantarilla sin tapa es una circunstancia que es un riesgo que no solamente es previsible, sino que muchas veces se ven los motociclistas y los vehículos peatones, hemos visto también involucrados en esas circunstancias. Por otra parte, el abuso de autoridad. En este caso encontramos las instituciones como es la Policía Nacional, el Ejército, que pues no es para muchos ajeno el tema de los falsos positivos. Son circunstancias donde el exceso o el abuso de la autoridad pues da lugar a que el Estado, por medio de sus entidades, indemnice o repare a las víctimas. Y lo más común, los huecos en la vía. Es una circunstancia que por negligencia del mismo Estado y a través de sus entidades, que lo vamos a ver más adelante, lo primero que debemos hacer es identificar quién es el responsable del mantenimiento de una vía, porque el Estado es, digamos que, omnipresente a nivel de los departamentos, los municipios y pues a nivel país, a nivel nacional, y hay que identificar quién es el responsable. Entonces, en el caso de los accidentes por huecos o por fallas en la vía, hay que tener en cuenta tres categorías: las carreteras municipales, las nacionales y las carreteras de origen departamental. Entonces, en estos casos empezamos con las alcaldías. Las alcaldías se encargan de todo lo que es el mantenimiento de infraestructura a nivel de municipios. Entonces hay que identificar si la carretera en la que se presenta o la vía en la que se presenta el siniestro pertenece al municipio, y todo eso se hace a través de derechos de petición y solicitudes respetuosas. Las departamentales son las que están a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Entonces también a esta entidad hay que solicitarle si esta vía sobre la que se presenta el siniestro es responsabilidad del mantenimiento por parte del departamento. Y encontramos otras vías en particular, que son las vías nacionales, que están a cargo de diferentes entidades. En este caso, la principal es la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Y en otros casos también encontramos a Invías, que son las dos entidades públicas principales. Pero en algunos eventos, por el tema de contratación, encontramos las concesiones viales. Y a esas entidades también hay que entrar a solicitarles información, si son ellos o si la vía está a cargo de otro tercero, porque muchas veces se encuentran con la subcontratación. Entonces, para identificar quién es el responsable del mantenimiento de la vía y poder vincularlo dentro de los procesos administrativos que se adelanten por reparaciones directas. Las autoridades de tránsito. Entonces, en este caso nos vamos para el Código de Tránsito y en especial para las leyes que modificaron este código, que en este evento sería la ley 1383 en el artículo 3, que nos especifica quiénes son autoridades de tránsito. Y en especial todos conocemos los agentes de tránsito azules o Policía Nacional, sus cuerpos especializados. Y encontramos otras autoridades como son los inspectores de policía, que también tienen funciones de policía judicial,
para realizar los procedimientos de croquis y todo lo que se relaciona con accidentes de tránsito. También hay inspectores de tránsito. Entonces, dependiendo del municipio, la entidad, hay estas entidades a cargo. Entonces hay que identificarlos. El croquis, ese ha sido casi siempre el dolor de cabeza de más de uno, incluyendo a los abogados, porque muchas veces tiene errores, o en la mayoría de los casos, en lo que sucede con los municipios. Ni siquiera se elabora el croquis. Solamente en algunos eventos toman fotografías. Para mi caso, yo como investigador, como perito o como abogado, cualquiera de los tres roles que tome, es importante tener el croquis porque la planimetría es la conservación del lugar de los hechos a nivel planimétrico a través del tiempo. Entonces yo puedo ir al sitio del accidente 1, 2, 3 años después, siempre y cuando no haya sido modificado, y volver a recrear las posiciones finales de cada elemento. Entonces, importante que siempre se elabore el croquis. Y los registros fotográficos, porque ya hemos tenido casos donde al revisar el croquis las medidas no concuerdan con los anchos de los vehículos, con el ancho de la vía, y hay una serie de circunstancias que pues son irregulares. Entonces las fotografías también son fundamentales en estos casos, y aquellos que recojan fotografías en sus teléfonos y demás, bien las pueden aportar también dentro del proceso, y es importante que las hagan llegar a las víctimas o a quienes estén exigiendo un derecho de reclamar. La copia del croquis debe ser entregada de manera inmediata, ¿sí? O dentro del término de la instancia en lo posible, porque a veces es comprensible que por todos los procedimientos o actos que se hacen en los actos urgentes, para ser más exacto, pues no logran hacerlos todos en el mismo día, y muchas veces se presentan accidentes en la madrugada. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, pero siempre hay que entregarle copia a la víctima y a la persona que, en general, a todas las partes, conductores, peatones o quienes se vean involucrados dentro del accidente. Si son 5 pasajeros en un accidente de tránsito, a los 5 hay que darles copia, lo mismo que a los conductores. Cada parte que tenga un derecho a reclamar debe recibir una copia. Problemas. Siempre encontramos problemas en todo lo que son estos actos, o en todo lo que son los actos urgentes, las diligencias, los procesos. ¿Cuáles son los principales problemas en estos casos? En algunos eventos, cuando la autoridad de tránsito no llega, ¿qué debemos hacer? Entonces, los familiares de la víctima, mientras se está prestando la atención médica, o quienes hayan sido testigos del hecho, simplemente van a tomar registros fotográficos y van a llamar a la estación de policía o al CAI más cercano para que la patrulla de vigilancia llegue al sitio del lugar de los hechos y haga un registro fotográfico también con ustedes o en el evento, simplemente para que dejen la anotación o la constancia en el CAI o la estación en el libro de población, donde ellos especifiquen los datos de quienes fueron testigos con las observaciones que le planteaba del nombre, la cédula, teléfono y dirección. ¿Eso con qué finalidad? Primero, oficialmente para que exista una constancia de que hubo una intervención por parte de una autoridad, que en este caso sería la vigilancia, y en el evento de que ni la vigilancia llegue, entonces, dependiendo de los sitios, de pronto por municipios o lo que sea, distancias, entonces una persona puede acercarse hasta el CAI y dejar esa constancia en un libro de población, solicitándole al comandante de guardia o al policía que se encuentre en turno que le haga el favor y que le regale el número del folio después de que termine la anotación para que dejen esa constancia. Ya después, con la historia médica más esta constancia y los registros fotográficos que ustedes tomaron con sus celulares, se puede evidenciar tanto la responsabilidad del Estado como la ocurrencia del hecho, ¿sí? Entonces, eso frente al tema de cuando la autoridad no llega. Hay casos donde llega la autoridad pero no quiere hacer el croquis. En esos eventos hay algo en particular, que es que sobre el Estado recae una responsabilidad por acción y por omisión. Si la gente no quiere hacer el procedimiento, sencillamente regáleme sus datos con número de placa, número de identificación, y sencillo, se tramita la queja disciplinaria ante la Procuraduría y ante la Oficina de Régimen Interno de la entidad. Y es obligación, oigan bien, es obligación hacer el procedimiento siempre que llegue la autoridad de tránsito. Como lo dije, inspectores, policía, agentes azules o de tránsito, alcaldes, todos los que nombraba anteriormente son autoridades competentes para conocer del caso. Y eso ha sido todo en este video corto. Quería explicarles sobre ese tema porque todo lo dije al comienzo.
Todavía hay personas que dudan si existe o no existe la responsabilidad del Estado. Ya conocimos la norma. Cualquier duda se pueden contactar en este número de contacto y estamos prestos a solucionarles cualquier problema que tengan en materia de tránsito en todos los aspectos, no solamente en el área administrativa, sino también en la parte civil y en la parte penal. Muchas gracias.